Un cordial saludo, profesora y estudiantes del curso de Cultura Política. Para el desarrollo de este curso, el sector que escogí fue el sector laboral. Es un sector muy importante en todo el desarrollo de Colombia, en el desarrollo de su historia. Está ligada completamente con el desarrollo de nuestro país. Y hablando de la cultura política y la democracia, sin duda alguna el sector laboral ha representado grandes aportes y significativos cambios en el desarrollo, en la historia de este país como lo es Colombia. El sector laboral, sus inicios, hablemos desde una vista global. Estamos hablando global, en el mundo entero como tal. El sector laboral ha ido evolucionando desde los momentos en los cuales existía la esclavitud, donde no se pagaba por laborar a esas personas. Poco a poco se fue aboliendo la esclavitud, fueron cambiando los sistemas como tal de trabajo. El sector laboral fue evolucionando desde los países que solemos llamar primermundistas o desarrollados, y poco a poco fue llegando acá a nuestra Latinoamérica y a nuestra Colombia. Así ha sido la evolución constante del sector laboral hasta llegar a la situación en que nos encontramos, a la situación actual del sector laboral. Pero nos vamos a ir a una época que es muy importante en la historia de Colombia, en el desarrollo de todo lo que está pasando en estos momentos. Estamos hablando de los 1940, cuando en Colombia se vivían las protestas sociales y poco a poco fueron saliendo grupos significativos, personas, líderes que representaban organizaciones, sindicatos, centrales obreras, y a través de ellos empezaron a organizarse y como tal representar un cuerpo robusto y fortalecido de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, como les dije, y estos como tal fueron incidiendo directamente en algunos cambios que se tomaron en Colombia. Empezaron a ligarse con la clase que mandaba, con la política, con la clase del poder, y de esta forma poco a poco fueron influenciando e interviniendo en algunas decisiones para poder mejorar las condiciones laborales. Entonces estamos hablando del sector laboral, fue cobrando mucha fuerza. Un país depende de su capital, y su capital, sus dineros, sus ganancias están representados en un gran porcentaje, podría decir un 50 o 60%, en el sector laboral, en las personas que son las encargadas de producir el arroz, de producir el cuero, la manufactura, las industrias, el petróleo, todo este sector laboral. Y así poco a poco se fueron vinculando no solamente las personas que se encontraban en la parte de arriba, digámoslo así, los directivos, sino que también las personas de abajo, digamos las masas, el proletariado, también se empezó a luchar porque los directivos se dieron cuenta de la importancia que estaba allí, en ese sector laboral, en las personas de abajo, la cantidad de personas, y esto se vio reflejado en el poder y la política, porque todas esas masas, todas esas personas generan votos. El sector laboral estuvo tan ligado a nuestro desarrollo que un acontecimiento como lo fue el Bogotazo, el asesinato del líder Gaitán, estuvo muy marcado por la presión de ese sector laboral. Las personas que hacían parte, la masa, se sentía representada por Gaitán, y en ese momento, cuando ocurrió ese trágico evento en la historia de Colombia que prácticamente acabó con Bogotá, momento hablamos pues del fallecimiento de Gaitán. Siguieron presentándose una serie de acontecimientos, se fueron robusteciendo algunas organizaciones del sector laboral, nace un frente nacional, unas ideologías políticas, y debido a una situación política que se presentaba en el momento entre unos liberales y otros conservadores, la tensión que había, se produjo una situación que solamente ha ocurrido una vez en Colombia hasta este momento, y fue el gobierno del general Rojas Pinillas como tal, que salió a mediar, entre ese conflicto que se encontraba entre conservadores y liberales. Y él salió a mediar, pero se convirtió, como la historia hasta ahora lo cataloga, entre comillas, una dictadura militar, un golpe de Estado. Ha sido el único que ha tenido Colombia, y duró 4 años como tal, Rojas, en el cual paradójicamente siendo un golpe de Estado, siendo un militar, los mayores desarrollos
que ha tenido Colombia fueron en ese periodo donde estuvo el general Rojas Pinilla. Llegó la televisión a Colombia, el hospital militar fue creado, el centro comercial Tequendama fue creado, Inravisión, ICA, que era en ese momento el Instituto Agropecuario, una cantidad de ideas y organizaciones como tal que le dieron otra cara a nuestro país, que hicieron de Colombia un país en evolución y desarrollo. Pero la clase política no estaba contento, por supuesto, no habían perdido el poder en esos momentos y tras una cantidad de artificios ideológicos, sociales y basándose en el sector laboral, lograron lograr la revocatoria, digámoslo de esa forma, de general Gustavo Pinilla, Rojas Pinilla, y que perdiera pues las elecciones. Así que esto es para que ustedes vean lo que va a estar relacionado, y desde ese momento viene una relación continua, constante entre la política y el sector laboral. La cultura política y el sector laboral. La cultura política es la política de verdad, sirviendo a los intereses comunes y no a los intereses privados o particulares. Es la política hacia la gente, son las buenas prácticas, es ejercerla con principios, con valores, dejando atrás una cantidad de argumentos politiqueros. La politiquería es muy diferente de la cultura política. La cultura política es ejercerla bien, como tiene que ser, con calidad humana, con liderazgo, con responsabilidad, midiendo los actos de los líderes. Esa es la cultura política. ¿Y por qué va a estar relacionada siempre, para mi título personal, siempre con el sector laboral? Porque el sector laboral será el encargado, y siempre será el encargado de llevar el país así en los hombros. Poco a poco lleva al país el sector laboral. Por eso la gran importancia de que esa cultura política esté alineada con las ideologías, beneficiando y potenciando el sector laboral. En cuanto a la democracia, no podemos hablar de democracia en el sector laboral, porque son millones de votos que el sector laboral le coloca a la democracia, que lastimosamente esto se haya utilizado para intereses privados o particulares de algunos líderes del sector laboral y de algunos líderes de partidos políticos, y no estoy hablando de ideologías ni izquierda, ni derecha, ni de centro, pero esto se ha presentado, y ese cóctel malicioso que en algunas situaciones ha terminado muy mal, ha dejado muchas dudas sobre el sector social y sobre la democracia, pero no se trata de la democracia ni del sector, se tratan de personas que interpretan de una forma distinta, con malicia, con alevosía, la democracia y el apoyo que tienen en el sector laboral. Entonces, cultura política, democracia y mi sector, el que escogí para poderles explicar a ustedes el sector laboral, están así, agarrados de la mano los tres. Sobre él camina el desarrollo del país. En cuanto a la situación de este sector, actualmente diferentes gobiernos han tomado medidas para poder garantizar que las personas que hacen parte pues, de este sector tengan seguridad social, tengan un sistema de salud, tengan sus prebendas, acceso a pensión, acceso a muchas bondades que, aunque todos no logran tenerla, porque no podemos negar el gran problema que existe pues, con las pensiones, que es un problema de fondo que le toca a este gobierno y a los que vienen sortear para no terminar afectando completamente al sector laboral, ni tampoco afectar pues, a las empresas o las entidades encargadas de administrar esos fondos, pero es algo de mucho cuidado. Para título personal, considero que el sector laboral tiene sus ventajas y sus condiciones dignas, que se puede mejorar, es susceptible de mejorar, pero hasta este momento considero que está bien. Ya para finalizar, es fundamental que tengamos claro que la cultura política, la política como tal de nuestro país, está basada en la religión, un sector de la religión, un sector de la familia, un sector agrícola, un sector industrial. Pero si nos damos cuenta, todos ellos de una forma convergen en un sector laboral, porque aportan algo, su labor como tal, en cada uno de esos entornos aportan algo, y ese algo de a poquito es el que impulsa hacia nuestro país, hacia arriba.
poder salir hacia arriba. Es una utopía que nosotros no queremos y que por ese objetivo de tercermundista creemos que siempre vamos a ser así, pero no es. Colombia era muy diferente, Colombia era muy distinta a lo que tenemos ahora y vamos avanzando, poco a poco, pero vamos avanzando. Así que muchas gracias a ustedes por su atención. Soy Laureano Sierra de Comunicación Social en este curso Cultura Política. Gracias.